Hola, buenas tardes, noches, ¿cómo están? Cansado. ¿Cansados? Bueno, espero que esta sea tu última actividad del día. Y cabrón. Pues sí, ¿quién me puso pura vida? Jorge, pura vida, Jorge. Me cuesta un poco que es demasiado genérico esto de pura vida. Lo usan para todo. Para todo. En vez de decirte gracias, te dicen pura vida. Y yo, ok. Y así. Eh, a ver, empezamos, demos 2 minutos más para iniciar. Espero que todos y todas hayan podido entregar la tarea que era para hoy, que era el caso de Macondo, y espero que hayan podido resolverlo. Como ustedes saben, yo di espacio en las clases anteriores para resolver dudas, pero bueno, no fueron aprovechadas. Así que yo voy a estar revisando los casos y ahí les cuento cualquier cosa, respondiendo al correo como hago siempre. Voy a tratar de no tardarme en responder. Bueno, hoy estoy un poco incómodo desde donde estoy dando la clase, pero vamos a intentarlo. Así que vamos a iniciar pasando lista. ¿Dónde está la lista? Aquí está. Y empezamos. Daniela Aparicio. Presente, Lick. Alexandra Barrera. Juan Candel. Ay, hoy solo tengo un monitor, así que ya te vi, igual. Espérenme, tengo que pasarme en otra pantalla. Juan está. Natalie Carranza. Presente. Jesús Chávez. Presente. Verónica Cuellar. Jorge Delgado. Presente. Ángela Escalante. Beatriz Fernández. Presente, Lick. Andrés García. Presente. Miguel Guardado. Presente. Yasmín Hernández. Presente. Juan López Bertrán. Presente, Lick. Mario Luna. Claudia Martínez. Déjenme ver quién me escribió. Ah, ya te vi, Mario. Ajá, Claudia, ¿ibas a decir algo o...? Presente. Miren, ahorita como solo tengo un monitor, si pueden, respóndanme, porfis, para que no tener que estar saltando de pantalla en pantalla. Se van a marear en la grabación, al inicio al menos. Kevin Mejía. Marlene Melara. Presente. Alfredo Méndez. Miriam Monterrosa. Presente. Diego Orellana. Pura vida, Jafet. Saben que no me gusta mucho eso de pura vida, pero bueno. Cintia Orellana. Que ya reprobó a Diego, dice. Alexei Paz. Presente. Rebeca Kiej. Paola Ramos.
Presente. Juan Salamanca. Eric Torres. Presente. Emily Ramos. Presente. Carmen Vázquez. Presente. Brandon Escobar. Presente. Gracias, queridas, queridos, por estar en esta clase. Les voy a contar ayer, bueno, madrugué. El vuelo salía a las 5:20 de la mañana. Y bueno, casi no dormí. Bueno, y llegué acá como a las 7:30 más o menos, un vuelo corto. Y no, 6:40 llegué. Lo que quiero contarles es que fuimos a buscar al desayuno. Y bueno, el desayuno típico, no sé si alguien ya sabe cuál es el desayuno típico acá, pero es el frijoles con arroz. Entonces me dio risa porque, o sea, le escribí a mi esposa y le decía, amor, toda la vida hemos comido comida tradicional tica en mi casa, en la casa, porque el casamiento es la comida típica. Me dio risa, pero eso sí, creo que de desayuno es muy pesado. Aparte que yo para evitar subir de peso estoy tratando de no comer arroz y ayer era un montón de arroz de desayuno, entonces fue como muy curioso. Así que no te preocupes, Alfredo, ahorita te pongo tu asistencia. Y bueno. Pero ya que le dicen gallo pinto, ¿verdad? Sí, le dicen gallo pinto, así es. Curioso. Pero bueno, yo les digo, casamiento. Pero bueno, me parece muy curioso. Y todavía me preguntaron si quería ponerle un caldo de sopa de res espeso al gallo pinto en la mañana. No me pareció, pero lo probé. Dije, lo voy a probar. Pero bueno, es muy pesado. Para mi gusto es muy pesado en la mañana. Generalmente yo solo con café estoy listo. Pero bueno, esa es la anécdota de ayer. Hoy pues he estado trabajando. Y el sábado nos vamos a la comunidad. Vamos a construir 26 viviendas en una zona fronteriza con Nicaragua. Vienen voluntarios de México, Guatemala, Honduras, El Salvador y los de Costa Rica. Así que va a estar bien chivo. Va a estar chiva la actividad. A ver qué tal. ¿Se puede aplicar para ser voluntario ese día? O sea, puedes aplicar para ser voluntario sin problema, Diego. No hay ningún problema. Así que a ver si aguanto. Ya tengo como un año de no construir, así que a ver. Queridas, queridos, démosle entonces. Empecemos con la clase. ¿Alguien que no haya mencionado en la lista o estamos todos y todas? Ahí vi que entró. No, se fue. Candel. A ver. Un segundo. No. Ajá, Alexandra, ¿ibas a decir algo? Sí, creo que entré tarde, tuve problemas con mi computadora y no sé si me podía incluir en la asistencia. Listo, ahí está ya. ¿Alguien más levantó la mano? ¿O estamos? Vamos. Ok. Démosle entonces. Les voy a compartir mi pantalla. Denme un segundo y me confirman si la ven. Por favor. Ojalá no tengamos problemas de internet. ¿Ven mi pantalla? Sí. Perfecto. Ok. Vamos a seguir hablando de inventarios. La clase anterior estuvimos analizando de manera muy sencilla, con un cuadro, cuál era la mejor opción de pedidos y de cantidad de pedidos con respecto a los costos. Ahora lo vamos a ver de manera de fórmula.
porque este ejemplo que vimos en la clase anterior está casi quedado para que sea fácil de encontrar. No siempre vamos a tener los datos como están en la tabla para poder llegar rápidamente, pero puede ser que sí. Sin embargo, si no, lo vamos a ver ahora más adelante. Solo para cerrar con esta parte de la tabla, les muestro de la manera gráfica, si lo quisiéramos graficar, y así vamos a ir viendo cómo la tendencia de los costos aumenta. Entre más alto sea el costo y el número de unidades, el número de unidades y el costo, esto está, disculpen, vuelvo. Entre más alto sea el costo y el número de unidades, nuestros costos de mantener van a ser más altos y por ende los costos totales van a aumentar. Entonces la intención de haber visto la tabla en la clase anterior es encontrar la mejor combinación. Y de eso vamos a seguir hablando hoy, solo que de manera de fórmula. Entonces, vamos a ver un poco de el tema de requerimientos anuales de producto. La cantidad económica de pedido, que es básicamente el CEP. Ahí los datos, esto ya lo vimos nosotros en la 12.6, ya estuvimos conversando de estos datos que son para recordarles, solo para hacer un retroceso un poquito para que no nos perdamos. Estábamos hablando de comprar 10.000 unidades, el costo de mantener era del 16% anual, el costo de ordenar era de 25 por pedido y el costo unitario es de $2. De esos datos estamos hablando. Y esta gráfica demuestra que los costos totales anuales del inventario, los costos de mantener y los costos de ordenar hay que buscar o primero disminuyen al llegar a un punto bajo donde los costos de mantener igualan a los costos de ordenar. Aquí voy a hacer una corrección porque es importante que la analítica de Eric estaba en lo cierto. ¿Te acordás, Eric, que estábamos hablando ahí de un cruce de datos y que vos viste que acá se igualaban y que bueno, si empezaba, o sea, después de llegar a esa igualdad se invertían la tendencia de las columnas, y bien me acuerdo que lo mencionaste, pues estabas en la razón. Cuando igualamos los costos de mantener con los costos de ordenar, sería otro indicador que estamos en la opción más económica a la hora de calcular la cantidad económica de pedido. Después de que sucede esta igualdad, los valores cambian de tendencia. Por ejemplo, el costo de mantener viene a la baja, llega a la igualdad y empieza, esta sigue, perdón, quiero ver. Sí, esta sigue bajando y el costo de pedido lleva una tendencia contraria al costo de mantener. Entonces, hay que ver eso también si ustedes deciden en algún momento en un ejercicio hacerlo de manera de tabla, fijarse que esto también les puede servir para identificar que están en la mejor combinación. El objetivo básico consiste en encontrar un valor numérico para la cantidad económica de pedidos, el CEP, que disminuya al mínimo los costos totales. Esa es la intención, que nosotros podamos encontrar la mejor combinación que nos permita gestionar mejor los fondos y que también no nos quedemos sin inventario para hacerle frente a nuestros pedidos. Así que ahí pues te doy la razón, Eric. Vos fuiste, va. Si no mal me equivoco. Si no me equivoco. Sí, algo así. Ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver un poco el mismo tema, pero en gráfico. Ya que lo entendieron de manera visual y con una tabla, vamos a conocer dos fórmulas. Primero, vamos a hablar un poco de
cómo vamos a calcular el CEP, pero de manera gráfica, de fórmula, perdón, de manera numérica. Para presentar la fórmula de la cantidad económica de pedido, o CEP, se deberá partir de los siguientes datos convencionales. Ahí tenemos que el CEP, por si a alguien se le olvidó, es la cantidad económica del pedido. DA, con la A minúscula, demanda anual requerida en unidades. Esto sí o sí deberíamos saberlo para utilizar esta fórmula. CM, que es costo de mantener. Esto tiene que estar expresado en porcentajes de el valor de inventario promedio. El CU, costo unitario, el valor de una unidad, o sea, cuánto me cuesta lo que estoy comprando. El CO, costo de ordenar, que es costo de orden, en este caso pesos, puede ser dólares sin problema. Y la fórmula que vamos a utilizar es esta. Cantidad económica de pedido es igual a la raíz cuadrada de la multiplicación por 2 de la demanda anual requerida por el costo de ordenar, y este producto está dividido entre el costo unitario por el costo de mantener. Me voy a saltar esta parte que es explicando un poco por qué utilizan esa fórmula y nos vamos a lo que nos interesa. Igual yo les voy a pasar este documento, si alguien quiere leer esa parte, pues la lee sin problema. Vamos a utilizar los mismos valores que utilizamos en la tabla. Así que si se acuerdan, la demanda anual eran 10,000, el costo de ordenar eran 25 por 25 dólares, el costo de mantener el 16% y el costo unitario 2 dólares. Al sustituir la fórmula, yo creo que ustedes no se van a perder en una fórmula, espero que no, pero sustituimos los valores y llegamos a la misma cantidad que habíamos hablado de 1,200 unidades, que debería ser nuestra cantidad económica de pedido. Solo regreso para que ustedes puedan ver que estamos en lo correcto, que era esta línea de 8 pedidos por 1,250 unidades, la opción que nos daba los costos totales anuales más bajos. Entonces, de esta manera, teniendo estos 4 datos, ustedes pueden calcular la cantidad económica del pedido. Si nos vamos a la esencia de cantidad económica del pedido, es lo más pequeño que podemos pedir, hablando de economía, que me permita gestionar mejor mis fondos. Entonces, aquí tenemos la cantidad económica de pedidos, pero lo otro que tenemos que calcular es el número óptimo de pedidos al año. Entonces, para eso necesitamos los siguientes datos. N es igual al número óptimo de pedidos y T es igual a importe total, en este caso de la moneda del consumo anual. ¿Qué fórmula vamos a usar? Espérense que nos vamos a ir a una más fácil de las fórmulas. A ver, es esta. N, que es el número óptimo de pedidos, que es el que buscamos, es igual a la raíz cuadrada, perdón, de el importe total en dinero de consumo anual por el costo de mantener, esto dividido entre el múltiplo de 2 por el costo de ordenar. Estos datos ya los conocemos. Los que estamos agregando es IT, básicamente, y N es nuestra incógnita en este caso. ¿De dónde sacamos los 20,000? Solo déjenme regresar porque estamos hablando de, a ver, denme un segundo porque me perdí un momento. Espérenme. A ver, ese 20,000 es equivalente a este múltiplo que tenemos. Uy, es que no puedo sombrear esto porque es un PDF. A el múltiplo de 2 de la demanda anual.
¿Qué tenemos que hacer? Siempre vamos a calcular estas dos fórmulas en este orden. Primero el CEP y después la cantidad de pedidos que debemos calcular en el año, en este caso. Al hacer esta división, al ejecutar esta fórmula, vamos a tener como resultado el número de pedidos ideales al año. Entonces, con esas dos fórmulas, que es muy probable que les pregunte algo relacionado, no se preocupen que yo no pido que se aprendan las fórmulas de memoria, o sea, ya en la práctica uno no se aprende las fórmulas de memoria, pero sí que sepan cómo ejecutarlas. Capaz, la dificultad que puede estar, si yo les pregunto esto, es cómo ustedes tienen que traducir los datos en un párrafo que yo les voy a pasar, para que ustedes puedan identificar qué es qué. Entonces, siempre, primero vamos a calcular el CEP y después vamos a calcular la cantidad, el número de pedidos al año que deberíamos de estar haciendo. De esta manera podemos resolver un problema y también con la tabla que está arriba, que es otra manera de hacerlo. A ver, después, aquí cerramos este tema de cómo calcular la cantidad de pedidos y cómo calcular la cantidad de producto que debemos estar pidiendo en cada pedido. No es difícil, simplemente es tener claro los datos, tener claro los valores, y esto nos va a permitir poder hacer una estimación y llegar a la mejor combinación de pedidos y de cantidad de producto a pedir con intención de maximizar los recursos. Ahora, vamos a hablar un poco de los puntos de renovación de pedidos. Como también venimos hablando, en este caso ya tenemos identificado que vamos a pedir 1.250 unidades cada vez que pidamos, y también ya sabemos cuántos pedidos vamos a hacer, que son 8. Y en este caso, si nosotros fuéramos si todo fuera una constante, estaríamos, pidiendo cada mes y medio, si no me equivoco. A ver. Sí, yo creo que es. Sí, más o menos mes y medio estaríamos haciendo el pedido. Y si las compras, si la demanda fuera una línea recta, nosotros cada mes y medio más o menos estaríamos haciendo los pedidos, pero como el mercado no se comporta así, fuera bastante chivo que el mercado se comportara así, no podemos tampoco considerar que vamos a pedir cada mes y medio, porque imaginémonos que los primeros 3 meses de un año son lentos o son rápidos o altas ventas, no sabemos cuándo vamos a pedir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular el punto de renovación de pedidos, pero en base a las cantidades que nos van quedando en nuestro inventario. Entonces, los inventarios en cualquier empresa, en el ciclo normal de operaciones, se tendrán que ir consumiendo con mayor o menor rapidez hasta agotarse. ¿Qué quiere decir esto? Depende de la demanda. Depende cuánto logremos vender. Así de rápido o lento vamos a agotar nuestro inventario o nuestro stock. A menos que con toda oportunidad que nosotros coloquemos, se coloque una orden de compra o de producción, provocando con esto la llegada de una nueva remesa de inventarios. Pero como no podemos hacer eso, porque si estamos hablando de que cada vez que metemos a producción vamos a comprar, probablemente nos pasemos de los 8 pedidos ideales en este caso. Entonces, tenemos que calcular este punto de renovación de pedidos. También se le conoce como punto de reorden. Este punto de reorden es aquel nivel de existencias en el que se debe colocar un nuevo pedido de mercancía, de modo que este sea el límite inferior permisible para cada artículo o grupo de artículos. ¿Alguien se acuerda lo que les mencioné hace 2 clases sobre este tema del punto de renovación de pedidos o de reorden? Y que teníamos que considerar algunas cosas que yo les decía. ¿Alguien se acuerda qué debemos de considerar a la hora de decir, no, aquí ya estoy en mi punto mínimo y tengo que pedir un nuevo pedido, valga la redundancia?
tengo que considerar un factor bien importante que tiene que ver con desde que yo hago mi pedido hasta que llega a mi bodega. Entonces, hay algo bastante importante que se debe considerar, que es el tiempo. Nosotros tenemos que conocer los tiempos que se tarda nuestro proveedor para lograr satisfacer nuestro pedido. Entonces, eso es muy importante para considerar. No solo tenemos que ver cuando yo me quedo con el stock mínimo o con la cantidad mínima de insumos, sino que también tengo que considerar el tiempo que se tarda nuestro proveedor en hacernos llegar ese pedido. Entonces, y ese factor, el tiempo, muchas veces no es controlable por nosotros, porque puede pasar algo, puede haber una tormenta, puede haber un huracán, cualquier cosa puede pasar y eso no lo controlamos nosotros. Eso manténganlo en mente porque más adelante vamos a hablar de eso. Entonces, concepto, para retomar, el punto de reorden o el punto de renovación de pedido es aquel nivel de existencias en el que se debe colocar un nuevo pedido de mercancía, de modo que sea el límite inferior permisible para cada artículo o grupo de artículos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada insumo, por ejemplo, cada cantidad de teléfonos celulares que tengo en mi stock, tengo otra línea que vendo billeteras, lo que tengo aquí en la mano, tengo otra línea que vende relojes, tiene un punto de renovación de pedido. No quiere decir que yo voy a considerar este punto de renovación de pedido como un total, todos los artículos que tengo en mi bodega, no. Cada línea de producción o cada línea de producto tiene su propio punto de renovación de pedido y su propio punto o su propio punto de reorden. Eso hay que dejarlo claro para no confundirnos, porque puede ser que yo maneje un inventario de 10.000 unidades, pero entre esas 10.000 unidades tengo 5 productos. Cada producto tiene 2.000 unidades en mi inventario y cada producto se va a comportar diferente según su demanda. Eso hay que dejarlo claro. Entonces, ¿qué vamos a ver? En la gráfica 2.7, ¿qué es esta? Les voy a expresar, antes de avanzar, les voy a decir, bueno, vamos a pasarnos a la gráfica de nada. ¿Qué pasa? Este ya tiene una diferencia con el gráfico anterior para poderlo entender. El gráfico anterior llegaba hasta esta línea que está aquí arriba, donde estoy moviéndome con el mouse. Espero que la vean. Esto donde dice inventario de seguridad no estaba considerado en la gráfica anterior y es lo nuevo que le vamos a agregar. ¿Qué pasa? Hacemos un pedido, imaginémonos, siguiendo esta línea, hacemos un pedido de 1.250 unidades, que es nuestro ideal. Vamos a calcular el punto de renovación de pedido, o sea, quiere decir cada vez que vayamos vendiendo y vayamos sacando inventario, cuando lleguemos al punto de renovación de pedido, deberíamos de solicitar la nueva compra, para que cuando lleguemos lo más bajo al cero, nos vuelvan a surtir, nos vuelvan a dar o a llevar producto. Y esta es la gráfica que yo les había explicado la vez anterior. Ahora, ¿qué tenemos que considerar? Deberíamos de mantener un inventario de seguridad, que son X cantidad de producto, por si mi proveedor no me cumple, o le pasó algo, o le robaron un furgón con todos los insumos que me llevaba, tuvo un accidente, no sé, cualquier cosa pudo haberle pasado. Entonces nosotros deberíamos de tener también un inventario de seguridad, que esto es nuevo para lo que hemos venido hablando, es la primera vez que lo menciono, porque este me permite resolver cualquier problema que podamos presentar. Como les decía, el tiempo no lo podemos controlar nosotros, porque no somos los productores. Y aún si fuéramos los productores del insumo, capaz hay otros tiempos de mis proveedores que yo no puedo controlar. Entonces, ¿qué puede pasar? Que de repente me entregue antes del tiempo que yo esperaba,
Si se fijan acá y seguimos en línea recta hacia arriba, el pedido llegó antes. Puede ser que el pedido esté más cerca de mi punto de quedarme con 0 insumos, o puede ser que llegue al intermedio. Si se fijan, acá está considerando un lapso de tiempo entre mi pedido y el punto en el que yo me quedo sin stock. Entonces, dentro de este momento o cantidad de tiempo, nosotros debemos considerar que puede pasar cualquier cosa. Tanto que puede llegar antes de que yo me quede sin stock, puede llegar después, puede llegar en el momento justo, pero como yo no conozco eso, yo siempre voy a tener un backup, voy a tener un poco de producto que me permita a mí no quedarme sin insumos. Ya vimos que el costo de carecer es alto, perdemos clientes, perdemos ventas, y probablemente esos clientes no vuelvan a comprarnos si es que nosotros les quedamos mal cuando ellos necesiten un producto. Entonces, como este factor no lo conocemos, tenemos que considerar siempre un inventario de seguridad. Ya vamos a hablar más adelante de eso. ¿Se entendió la gráfica? Es súper sencillo, súper clara, cómo deberíamos de estar viendo de manera gráfica el tema del punto de renovación de pedido o el punto de reorden. No olvidemos, y aquí lo interesante, pero lo vamos a hablar un poco más adelante, es que tenemos un inventario de seguridad y hay que calcular ese inventario de seguridad. Hay que ver cuánto es. Y aquí lo vamos a ver más adelante. Bueno, siguiendo un poco con el tema del punto de renovación de pedido, punto de reorden, se estima que durante ese periodo, que es este que ven acá, este pedacito, van a ser usadas más o menos 300 piezas. Esto lo tiene que conocer su área de producción. Esto no tienen que calcularlo ustedes. El tiempo de reposición es de 10 días. O sea que mi proveedor se tarda en entregarme mi producto 10 días. Y el inventario de seguridad es de 50 piezas. O sea que yo estoy considerando un inventario de seguridad de 50 piezas. Entonces tenemos, por un lado, el tiempo. Permítanme que aquí estamos hablando de otras cosas. Acá se fue a otra fórmula, perdón, que está ahí arriba y que esta no la vamos a ver en este caso. Pero nos vamos a pasar al inventario de seguridad, que es lo que tenemos que hacer. Espérenme un segundo. Denme un segundito. Que me llegó un mensajito importante. También es importante en la clase, pero denme un segundo. Ya. Entonces, si todas las demandas o necesidades de producción se conocieran con exactitud por anticipado, es decir, cuánto vamos a comprar o fabricar de un producto y en qué momento el cálculo de inventario sería, y en qué momento el cálculo de inventario sería una tarea fácil, pues porque tuviéramos una tabla y dijéramos, mira, ya, uy, llegó el momento, va, compremos, hagamos un pedido, y así. Pero no es así. La realidad no es así, sino que hay que considerar, en este caso, el tiempo, en este caso, las variables que no controlamos, y por eso la situación en la práctica es bastante distinta, ya que se tienen variaciones tanto en la demanda como en la producción. Yo puedo estar listo para producir 1000 unidades, pero de repente podemos considerar que, no sé, pasó algo en el mercado y no vendimos nada. Esperen. Discúlpeme que me está interrumpiendo, pero ahí está. Entonces, no sabemos.
y esto también nos puede afectar directamente en el tiempo que puede estar el inventario en mi bodega. Entonces, como esas cosas yo no las conozco, debo de buscar ese punto ideal para que si pasa el escenario negativo, nosotros no tengamos tantos costos que cubrir. Pero, y por eso, siguiendo esta idea, debemos de ser súper buenos a la hora de gestionar el inventario, ya que así no tendríamos en el escenario malo capturado tanto dinero que al final vamos a estar pagando costos y eso pues nos va a reducir el margen de ganancia. Pero ¿qué pasa si es el otro escenario en el cual estamos vendiendo más rápido de lo que esperábamos? Entonces ahí las condiciones cambian, las condiciones pueden ser diferentes porque yo tendría que estar haciendo más pedidos. ¿Y qué pasa en el escenario en el que yo pensé que iba a gastar 10.000 unidades en el año, pero al final gasté 12.000 porque vendí más? Entonces voy a hacer un pedido más. La diferencia de esto es que ya tenemos considerado qué cantidad debería ser la ideal para no sobregirar o no sobresaturar nuestra bodega, que eso es muy importante. Pero como ¿qué quiere decir esto? Que todo es cambiante, nosotros deberíamos de estar muy atentos que se vayan cumpliendo ciertos criterios para poder realizar la compra. Por ejemplo, uno de los criterios muy importantes es cuando tenemos identificado el punto de renovación de pedido y llega a ese punto de renovación, tenemos que hacer la compra. Tenemos que hacer la compra, definitivamente. Y acá en la gráfica 12.8, a ver, sí, podemos hablar un poco del inventario de seguridad. Por un lado tenemos la cantidad de inventario, que es X, tenemos el punto de renovación del pedido, tenemos el tiempo que se puede tardar el proveedor en entregarme el producto, que debería ser entre el punto de renovación de pedido y el punto cero de mi inventario. Y por otro lado yo tengo el inventario de seguridad, que acá estamos en una etapa que se considera como etapa de agotamiento de existencias. Si nosotros bajamos del punto cero ideal de nuestro inventario, esto ya es una etapa crítica. Este tiempo ya tenemos que ser muy cuidadosos como gestionamos para que el proveedor nos abastezca lo más rápido posible. Porque si pasamos del cero, estamos en crisis. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente no hagamos frente a un pedido, de compra importante porque estamos con el stock de seguridad. Ojo, este stock no debería de eliminarse. No quiere decir que nosotros vamos a tener una cantidad de productos sin usar hasta que pase mucho tiempo y probablemente ese producto esté viejo. No, igual se tiene que ir renovando, pero tenemos que mantenerlo siempre en la bodega por cualquier eventualidad que nos encontremos. Entonces, tenemos por un lado la cantidad de inventarios, bueno, básicamente es la misma gráfica que la anterior, pero dejando claro que este no se debe tocar. No debería tocarse, es que no sé cómo explicar esto. Sí se rota el inventario, y díganme si se entiende. Sí debe de rotarse el producto, pero la cantidad de producto, el inventario de seguridad se debe mantener. Aquí vamos a utilizar un término, bueno, es que depende también el insumo que hagamos, pero aquí aplica mucho el método PEP y el método WEP, que bueno, el método PEP asumo que ya lo vieron o lo van a ver, que es el método de primeras entradas y primeras salidas, y tenemos el otro que es últimas entradas, últimas salidas. Perdón, últimas entradas, primeras salidas, así. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que mantener ese stock. Si nosotros estamos bajo el método PEP, que es primeras entradas, primeras salidas, este producto debería también de estarse renovando, porque si no, o pasa de moda, o se vence, o puede pasar cualquier cosa. Entonces, en esencia, la cantidad se mantiene, más no ese producto en específico. Eso se tiene que ir renovando. Que puede llegar un producto similar a sustituirlo, sí, pero la cantidad debe mantenerse siempre.
Ya, entonces, también hay otro concepto que se le llama inventario e incertidumbre. Muchas veces la toma de decisiones es bien difícil y es muy importante que un directivo deba de tomar las decisiones correctas. Que no siempre las va a tomar, sí, puede equivocarse. Por eso sabemos que las decisiones tienen un riesgo. Entonces, en el caso del inventario, es importante que mantengamos equilibradas las cosas. Cuando tenemos ventajas y desventajas en este mercado, deberíamos de procurar aprovechar esas ventajas y no quedarnos sin inventario. Y cuando estamos del otro lado, debemos ser ágiles para poder reabastecernos y no llegar a un punto en el que no podamos hacerle frente. Entonces, hay una decisión que se debe tomar y tenemos que llegar a la mejor transacción posible, aquella que ofrezca resultados máximos a menor costo, que es lo que hemos calculado arriba. Sabemos que al comprar, en este caso, de este ejemplo que hemos venido hablando, 1250 unidades, y eso nos va a permitir mantener los costos bajos. Pero para lograr eso tenemos que tener toda la información necesaria. Puede ser que en algunos casos no tengamos la información ideal o la información necesaria y eso pueda generar variaciones que puedan hacernos siempre perder plata. Pero como no tenemos una bolita mágica para saber la demanda y saber el tiempo, esto tenemos que irlo gestionando y por eso es dinámico. Tenemos que irlo viendo en la práctica, según cómo se comporta la empresa. Y así se van tomando decisiones en el caso de los inventarios. Por eso estamos hablando de inventarios e incertidumbre. No todo se maneja en línea recta y es mentira que va a ser así en la práctica. A menos que fuese un mercado en el cual vos tenés el sartén por el mango, que eso pasa muy poco. Generalmente pasa en mercados controlados por las empresas y eso está prohibido. Esto ya lo hablamos. Entonces, hay una manera de controlar y manejar la incertidumbre. Hay dos formas de sistemas de control de inventarios planeados para manejar la incertidumbre. Como venimos hablando que eso no lo conocemos, tenemos que buscar una manera de minimizar el riesgo. Como hemos hablado en otros temas, la intención es mantener lo más controlada posible la situación, pero no quiere decir que la vamos a tener controlada, sino que vamos a reducir el riesgo al mínimo posible que nos permita operar sin perder plata. Entonces tenemos dos, el sistema de cantidad fija ciclo variable y el sistema de ciclo fijo cantidad variable. ¿Qué es esto? Vamos a empezar. El primero, que es el sistema de cantidad fija ciclo variable, este sistema se establece un nivel de reordenamiento en el que permita al nivel de inventario reducirse hasta el nivel de seguridad durante el tiempo de compra. O sea, que mientras yo llegue a mi punto de recompra, yo ya tengo considerado que va a bajar todo el nivel del inventario de seguridad mientras me llega el nuevo pedido. Yo ya sé que voy a llegar a cero o que probablemente empiece a utilizar mi inventario de seguridad. Pero tengo claro que en cierto tiempo va a entrar la nueva compra. Entonces, las compras se efectúan en cantidades fijas ya definidas, mientras que el intervalo entre las mismas dependerá de la demanda real. O sea, sabemos que vamos a llegar al punto más bajo. Y la cantidad fija puede determinarse con una fórmula de cantidad económica de pedido sobre alguna base de acuerdo a las circunstancias. En ambos casos es necesario procurar existencias de seguridad. Siempre vamos a tener un inventario de seguridad. Esto lo vemos en la gráfica 12.9, que es esta. Y nosotros, de acuerdo a nuestra necesidad o nuestra realidad, sabemos o vamos a considerar en el periodo
momentos en los cuales yo voy a utilizar mi inventario de seguridad porque sé que hay alguna variable que no puedo controlar en ese momento. Entonces, yo ya tengo planificado. Otra cosa importante es que yo nunca voy a planificar que voy a usar el total de mi inventario de seguridad, pero sí sé que lo voy a tocar en algún momento, así como probablemente yo decida ni siquiera llegar al punto más bajo del inventario fijo o el inventario que voy a utilizar, porque también esto representa una estrategia. ¿Qué puede pasar aquí? Y aquí yo les hago una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que en algún momento deberíamos de considerar utilizar parte del inventario de seguridad y en otros casos no, ni siquiera llegar al punto más bajo? ¿Por qué creen ustedes, ahí abonando a que ustedes puedan echar a volar su imaginación, por qué creen que estos escenarios deberían de cumplirse en algunos casos? ¿O por qué esperamos que se cumplan? Podría ser bueno, en caso de usar más del inventario, o sea, usar el inventario de seguridad, tal vez podría ser por un aumento en la demanda que se nos dé en el tiempo de recompra, creo que se llama. Uh-huh. Sí, Pues esa puede eso. ser una opción. Y quizás ¿Y el no otro? usar todo el inventario en el caso de que haya una subida de precios para no tener que volver a comprar tanto en ese momento. Excelente, Eric. Tu ejemplo es válido. ¿Alguien más tiene otra idea? ¿Por qué nosotros podríamos considerar desde el inicio que van a pasar estas cosas? ¿Alguien más? Oye, Eric, vos te acabas de ganar una recompensa, ¿sabes? Nadie más opinó, o sea, ¿será que no me están escuchando? Ya. Sí, básicamente, siguiendo la línea de lo que Eric dice, responde a estrategias. ¿Por qué? Porque puede ser que mientras estaba en el tiempo del punto de recompra hasta mi inventario de seguridad, la demanda aumentó sorprendentemente y yo empecé a consumir el inventario de seguridad y para eso me sirve, porque yo no le voy a decir, mire, fíjese, pero es que, bueno, sí lo dicen algunos proveedores, me entra hasta la otra semana el producto y yo pues le puedo atender la otra semana. Una empresa bien organizada sabe que tiene un inventario de seguridad, sabe que le puede hacer frente a este escenario y sabe que le va a llegar el producto cuando debe llegar y que lo va a reponer. Y por el otro lado, también si nosotros hacemos el pedido antes de llegar al punto de recompra, es porque también responde una estrategia. Por ejemplo, si el, voy a hacer un ejemplo bien básico, pero si empezamos a ver aumentos en la gasolina y sabemos que en 2 semanas va a volver a subir el precio de la gasolina, pues yo debería de considerar abastecerme de gasolina, si es que yo soy una empresa de transporte, considerando que me va a permitir ahorrarme y poder reducir el impacto del aumento de la gasolina en mi empresa. Entonces, ¿qué? Yo guardo un poco más de gasolina con la intención de alargar o de postergar lo más posible el impacto de ese aumento de precio. Representa estrategias en muchos casos. Ese es el primero. Y de ahí tenemos el sistema fijo cantidad variable. Si se fijan, el primero estamos hablando de una cantidad fija que voy a pedir, pero que de acuerdo al escenario puede cambiar y pueden pasar estas cosas que estamos hablando. Pero también por otro lado tenemos un sistema de ciclos fijos. Perdón. Y este sistema de cantidad fija, si se fijan, valga la redundancia, los tiempos en los que hago pedidos son diferentes. Este puede ser un mes, este puede ser 2 meses, este puede volver a ser un mes y medio y de repente puede ser 3 meses, si se fijan. Este es el tiempo, o sea, la separación entre cada punto más alto de la gráfica representan tiempos diferentes. Y en el caso de la cantidad de ciclo fijo, como lo dice el nombre, estamos hablando de tiempos bien definidos. Pero la cantidad es variable, o sea, la cantidad que yo pido cambia.
El otro sistema que se usa para controlar inventarios en condiciones de riesgo e incertidumbre, la idea básica de este sistema consiste en variar el tamaño de los lotes a medida que cambia la demanda. Como nosotros no conocemos la demanda, vamos a ir cambiando la cantidad de producto que vamos comprando. Mientras que los intervalos para la colocación de pedidos se mantienen constantes, o sea, el tiempo. Yo digo, cada 2 meses voy a hacer un pedido, pero esta cantidad yo no la conozco. Va a depender de acuerdo al mercado. Estos pueden ser bastante prolongados, estos intervalos, y otros podrían hasta ser diarios, dependiendo de las condiciones. Y como vemos acá, si se fijan en temas de tiempo, en los puntos más altos se mantienen los pedidos planificados, pero la cantidad que pedimos es diferente. Y esa es la que responde al mercado. La intención siempre es mantener el tamaño del inventario. Esa es la intención, siempre. No debemos excedernos. ¿Por qué no debemos excedernos? Porque ya sabemos que nos van a cobrar más, porque vamos a tener costos más altos. Y la idea es hacer eficiente el inventario. Pero también no quiere decir que en este escenario yo voy a dejar que llegue hasta aquí y me voy a quedar bastante tiempo con el inventario de seguridad. ¿Por qué? Porque yo también ya tengo costos fijos. Entonces prefiero utilizar el máximo del inventario para que me sea rentable tener esos costos y voy reaccionando de acuerdo a la demanda que el mercado me va indicando. Esto también representa una estrategia. La estrategia siempre es mantener la inversión en inventarios y ir respondiendo de acuerdo a la demanda que podamos tener. Esos son los dos ejemplos de métodos de control de inventarios en condiciones adversas, y cada empresa, de acuerdo a su necesidad, escoge el de cantidad fija o el de ciclo fijo. Cada empresa decide. Acá solo hago una aclaración. Se pide la misma cantidad aunque gastemos parte del inventario. Pero la intención siempre es utilizar el tamaño del inventario, pero también considerar factores que me indiquen que yo puedo excederme un poco sabiendo que voy a tener ganancia. Y en este caso no. En este caso mantengo el máximo y de ahí no paso. Y voy haciendo los pedidos de manera periódica conforme a mi planificación. Lo que va a cambiar es la cantidad. Probablemente esto también responda a un tema de gastos. No hago el pedido total, me va a costar la mitad, pero yo mantengo siempre mi inventario máximo. Eso es un poco las dos formas de manejar el inventario en situación adversa. Conclusiones. Importante, miren, los inventarios, como ya lo venimos hablando, es una inversión bastante grande de la empresa. Tenemos que darle mucho cuidado, tenemos que ser bastante claros y específicos en el control del inventario, porque representa mucho dinero. Entonces, además, el inventario permite mantener alimentado el proceso de producción, y por lo tanto no debería ser una causa de no realizar ventas porque me quedé sin insumos. Entonces, ¿qué tenemos que saber y ser muy claros y específicos? Es saber cuándo vamos a hacer un pedido y saber cuánto hay que pedir. En resumen, si tenemos claras esas dos cosas, deberíamos de poder hacer una gestión ideal, una gestión adecuada de los inventarios, y no tendríamos problemas de ningún tipo relacionados a producción. La decisión de cuándo hay que hacer un pedido debe basarse en un tiempo constante de revisión o una cantidad constante de nuevo pedido. Tenemos que estar muy claros de lo que tenemos y en qué momento llegamos a nuestro punto de recompra. La decisión acerca de la cantidad a pedir es un problema de reducción de los costos de mantener, ordenar y carecer, los cuales deben de equilibrarse convenientemente para lograr el costo total mínimo. Lo que veníamos hablando, cuando se igualan, probablemente ahí sea la mejor
la mejor combinación para definir qué cantidad debemos de pedir. Ahora, estas son unas preguntas que no se las voy a hacer y sí les voy a pasar este cuadro y les voy a pedir que resuelvan un ejercicio que está acá abajo. Este documento, perdón. Preguntas sobre administración de inventarios. Yo diría que no. Ok, si no hay preguntas, nos vamos a quedar hasta aquí hoy para no empezar el otro tema. Y bueno, pasen feliz noche, buen provecho y nos vemos el miércoles. No se les olvide, el lunes no vamos a tener clase. Gracias, Lick. Buenas noches. Gracias, feliz noche. Eric, Gracias, Jafet. Gracias, feliz noche. feliz noche, Eric, Jorge y Marce. Quédense, por favor. Sin miedo al éxito, así que pura vida, Jafet. Voy a seguir comiendo comida tradicional tica. Pues, nos vemos. Buenas noches. Buenas noches.